Están escuchando Chismes de Historia y Ciencia. Este es nuestro episodio número 12 y como muchos de ustedes ya sabrán, en este podcast mi papá, que es prácticamente una enciclopedia humana, nos explica temas de los cuales muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Así es que si son de mente curiosa o si ya son fans de la historia y de la ciencia, este es el podcast para ustedes. Hola, soy Fernando Navarro y hoy hablaremos sobre una científica que no es cualquier científica, porque ella fue la más grande científica, la mayor luz de la ciencia en una época oscura. Hola, yo soy Rubí Navarro. Este es el segundo episodio en el que hablamos de una mujer y la verdad que se me hizo súper interesante. Yo no conocía mucho sobre ella, la verdad, y eso se me hace muy triste porque la verdad que su historia está muy interesante. Al parecer ella era un mujerón en todos los sentidos y pues para haber sido la primera científica, como que no se le da mucha difusión a su historia. Entonces pues venimos precisamente a honrarla y a hablar de ella para que más personas la conozcan. Van a ver que este episodio se les va a ir muy rápido. Les dejamos la historia de esta mujerona que es Hipatia de Alejandría. Entre los siglos II, III, IV y V de nuestra era, la ciudad de Alejandría era la ciudad más cosmopolita de toda la tierra, de todo el mundo conocido, de todo el mundo civilizado conocido. Alejandría venía a ser el lugar donde la sabiduría había echado sus raíces, donde cualquier persona de cualquier nación, de cualquier religión o de cualquier tipo de pensamiento encontraba un lugar y encontraba también cómo expresarse sin temor a ser perseguido o a ser reprimido. ¿Era como un Nueva York de estos tiempos o qué? Sí, yo creo que podríamos compararlo con Nueva York de este siglo. Pues en esa ciudad de Alejandría, en el año 370 de nuestra era, nace nada menos que Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría era hija de Teón. Teón era un filósofo, científico y astrónomo que era el director del museo, pero era el museo no como lo concebimos ahorita, sino que, digamos, literalmente que era el lugar de las musas, era el lugar donde se aprendía, eran como un tipo universidad. Ahí convergían todo tipo de estudiantes y filósofos, que en ese tiempo, digamos, la filosofía era más de tipo científico que lo que posteriormente se convirtió como líneas de pensamiento de diferentes formas de moldear o de concebir a la humanidad, al universo y a nuestro espacio. ¿La palabra museo entonces viene de musa? De musa. Así es. Órale, y como las musas son las que inspiran, pues era el lugar de inspiración, era el lugar donde llegaban. Entonces ahí enseñaban, se puede decir, los grandes catedráticos. Okay. Teón era el director del Museo de Alejandría. Ajá. Por lo tanto, era la figura máxima, por llamarlo así, del conocimiento de la ciudad, ¿no? Era el guardián de los libros, inclusive él era traductor, porque en ese tiempo ya pertenecía al Imperio Romano, Alejandría, pero Alejandría, pues como bien sabemos, había sido fundada por Alejandro Magno. Sí. Entonces, su origen es griego. Ok. Bueno, pues el señor Teón de Alejandría tuvo una hija, Hipatia, con la cual él, digamos, que desembocó o encauzó todos sus conocimientos, todo aquel impulso de aprendizaje, todo aquel conocimiento filosófico, aritmético, astronómico y científico que pudiera existir. Literalmente lo desembocó en el cuerpecito de Hipatia. Él, y no solo eso, sino que él buscaba que su hija fuera una persona físicamente
muy lograda, de tal manera que desde pequeña ella hacía ejercicios de algún tipo, llevaba una dieta no rigurosa, pero sí mesurada, y leía y devoraba libros como jamás se podía imaginar su mismo padre. De tal manera que ella desde pequeña, por ejemplo, el Almagesto de Ptolomeo, que fue se puede decir el primer tratado de astronomía, que estaba mal, pero igual trataba de emular todo de dónde habría salido el universo y dónde estaban posicionadas las estrellas, cómo giraba la Tierra. O sea, a fin de cuentas sí ayudó, sí sirvió de algo, pues, claro. Aunque estuviera incorrecto, pero sí fue un avance. Y a ella le sirvió para conocer lo que era visualizar el universo o visualizar las estrellas, porque en ese tiempo pues universo pues sería realmente una gran expectativa, no querer ver más, pero las estrellas visibles en ese tiempo, las constelaciones, algunos de los planetas que se podían observar. Hipatia, asimismo, ella leyó el libro de Euclides, los comentarios de Euclides sobre geometría, e inclusive colocó algunas mejoras, porque era tal su inteligencia que, por ejemplo, ella empezó, digamos, matemáticamente a lograr crear un sistema de fórmulas, por así decirlo, en las cuales ella mencionaba que si había, por ejemplo, una parábola en revolución que formaba una especie de medio cascarón de huevo, pero le introducías un plano como un vidrio, haz de cuenta como un cristal que lo cortara, deducir las fórmulas de donde se partía y qué características tenía esa forma geométrica. O sea, era una mujer muy adelantada a su época, era inteligentísima. Hipatia asimismo cuando empezó a crecer, se empezó a convertir en una jovencita muy hermosa, y una jovencita, aparte, era muy influyente en Alejandría. Todo el mundo la conocía en Alejandría. Ella participaba no solamente como una alumna, sino que se convirtió en maestra. Ella se convirtió en maestra en el museo y daba clases. Ella era neoplatónica, totalmente neoplatónica. Inclusive era reconocida, se puede decir, a nivel mundo conocido, porque a nivel mundial, el mundo conocido en ese momento, como la gran neoplatónica. Ella era la primera autoridad neoplatónica que había. Inclusive ella era también seguidora de Plotino, que a su vez había sido alumno del propio Platón. Ella no solamente logró crecer en su ciudad, sino que fue y se preparó a la mismísima Atenas y la mismísima Roma. O sea, fue a las grandes urbes del mundo civilizado a aprender, de tal manera que llegó al museo y ya ella tenía muchísimos alumnos. Y ella se carteaba mucho con un obispo. En ese tiempo, específicamente en el año 380 de nuestra era, ella tenía 10 años, la religión cristiana se convierte en la religión de Estado, se convierte en la religión oficial del mundo romano. Entonces, pero ella era pagana, pero digamos que para ella esa era intrascendente, ¿no? O sea, era pagana porque su papá era pagano, porque su familia habían sido paganos y pues a su vez ella seguía ese tipo de rituales, ¿no? Del paganismo. Pero convirtiéndose el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, o lo que quedaba de él, empezó un celo muy grande contra los paganos. Inclusive ella tenía alumnos judíos, ella tenía alumnos cristianos católicos. Bueno, en ese tiempo nomás había cristianos. Así mismo como paganos. En ese tiempo pues todavía no había sucedido la hégira, pues no había musulmanes. Pero igual ella no distinguía, pues ella nunca les preguntaba a qué religión seguían, sino que ella daba sus conocimientos. Cuentan una anécdota un tanto grotesca, ¿no? Que había un alumno de ella que la quería mucho porque ella era muy hermosa. Entonces, siempre los que la conocieron, entre ellos el obispo Sinesio de Cirene inclusive se carteaba con él. Era de las personas con las que más
correspondencia tenía, por lo tanto, hay mucha de la información acerca de esta científica de Hipatia a través del mismo Sinesio, porque él hablaba maravillas de ella, a pesar de que ella era pagana, y él era un obispo cristiano. ¿Pero no estaba enamorado de ella? No sé, sí, me agarraste en fuera de lugar, ¿verdad? Puede ser. Pero lo que sí era que tenía un alumno aferradísimo y que todos los días decía, por usted me muere, ¿verdad? Y lo que hizo un día a ella, pues se escucha algo grotesco, pero probablemente en ese tiempo tendría un significado mayor. Ella estaba en sus días, estaba arreglando, entonces este alumno llega y le vuelve a cantar los perejiles, como decimos, ¿no? Le vuelve a decir, ay, es que te amo, sin ti no puedo vivir, eres como el aire que respiro, guara, guara, guara. Y ella saca un pañuelo manchado con su regla. Y se lo da a oler. Y se lo avienta al suelo y le dice, esto es de lo que tú estás enamorado, se te hace verdaderamente muy... ¿Hermoso? Exactamente así le dijo. ¿Se te hace hermoso esto de lo que tú estás enamorado? Y yo no sé interpretar si lo que quiso decir ella es, a ti te interesa la vagina, cabrón. Algo por el estilo, no sé si me doy a entender, ¿no? Ya. Como diciendo, tú tienes un interés, esto es lo que... Pero ¿sabes qué? Esta cosa cada 28 días tiene sangre, güey. Sale sangre, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, cabrón? O sea, no sé si... O tal vez, y creo que es lo más acertado, ella quiso decir, ¿sabes qué? Realmente el amor es algo más profundo que el simplemente ver una persona y sentir su atracción. Yo supongo que eso quiso decirle. O es una táctica muy avanzada para batear a alguien. Oye, sí, qué buena idea. Está muy avanzada. La próxima te acosan. Che, le avientas tu toalla ahí. Che, tómala. ¿Qué te parece? ¿De esto estás enamorado, güey? Digo. Bueno, pero, un toallazo ahí. Un toallazo. ¡Ay! ¿De esta marca usas? Tío, tengo un tío que las vende bien baratas. Ching, ahorita la pinche raza es terrible. ¿A poco usas de las desechables todavía? No, yo tengo de las ecológicas, hijo de tu madre. Imagínatelo. Que te salga por ahí un ecoacosador. No sean así. Entonces este señor Sinesio de Cirene hablaba maravillas de ella. En el 380, cuando se vuelve la religión oficial, llega un patriarca cristiano que se llamaba Cirilo, y Cirilo empieza a mostrarse molesto porque ella no solamente tenía mucha relación con Sinesio, sino que Orestes, que era como el, por así decir, digamos, regente de la ciudad. Orestes, a lo mejor te suena el nombre. Orestes, hay una tragedia de Eurípides que se llama La Orestiada, donde la Orestiada habla, ya has escuchado del complejo de Electra, ¿no? Sí. Dice que la hija está enamorada del papá. Ok. Y algunos pensaban, pues era hermana de Edipo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. De hecho, Orestes, según la mitología, según esta tragedia de Eurípides, su hermana se llamaba Electra. Y ellos eran hijos de Agamenón y Clitemnestra. Agamenón, rey de Micenas, estuvo participando en la guerra de Troya. Sí. Llega a los 10 años y Clitemnestra ya tenía un amante. Entonces lo matan, lo envenena la mamá, Clitemnestra. Entonces lo que hace Electra es incita a su hermano Orestes a matar a la mamá. Y esto es lo que hace. Pero la hija, por rabia a la mamá, no, digamos, quiso vengar al papá. Pero bueno, el caso es que Orestes, así se llamaba también el regente de la ciudad de Alejandría. Y Orestes llevaba una excelentísima relación con ella, porque Hipatia no solamente era una científica. Perdón. Ya se fue. Hipatia no solamente era científica, sino la primer científica perfectamente documentada de la historia. Wow. Porque como tuvo relación con tantos, desde políticos, teólogos, filósofos, entonces su historia está perfectamente documentada y así. ¿La primera mujer o el primer científico así en general? No, es la primera mujer científica documentada. Ok.
y científica con todas las letras en mayúscula, porque eso era ella. Ella no emitía un juicio sin antes no hacer un análisis exhaustivo de lo que estaba diciendo. De ahí que, por ejemplo, el Magesto de Ptolomeo, ella con toda autoridad le había hecho correcciones acerca de las órbitas. Ella fue la primera, antes de Kepler, en proponer que las órbitas eran elípticas. Ah, ok. Entonces, ella tendría unos ejemplos, ¿no? Pero aparte, unos ejemplos con 2 antorchas, donde puso una soga un tanto, digamos, no totalmente tensada, puso un palo y fue girando alrededor y vio que no era redondo, que no era redondo, sino elíptico. Y aparte, era muy lista ella, por ejemplo, el astrolabio, que era el instrumento, pues se puede decir clave para observar el cielo, ella lo mejoró. Y no solo eso, ella creó un hidrómetro. El hidrómetro sirve para saber el peso de algunos líquidos, y ella creó el aerómetro, que sirve para ver la densidad de algunos elementos, sobre todo fluidos. O sea, era bueno, todo un algo estudio. hacía mal la desgraciada. Como que no sabía cantar. Ah, ok. Y se echaba unos peditos. Se echaba unos... Bueno, pues es que le gustaba la feo, carne, ¿no? Y pues tú sabes que eso sí... Bueno, ya quisieras, como... Por lo que dicen los historiadores, tenía una... Hasta en eso era buena. Se alimentaba correctamente. Oh, que la madre. Entonces, la gente de Alejandría no solamente iba y le pedía, pues, consejos o le pedía información acerca de cuestiones científicas o de sus alumnos, o disipaba dudas de sus alumnos, sino que le pedían consejos acerca de lo que, de tipo, o sea, los que estaban gobernando le pedían consejos. Oye, fíjate que tenemos esta situación así esa en la sociedad y tenemos una cuestión que tenemos que resolver y no hemos podido en este tema. O sea, la mujer tenía una gran capacidad de raciocinio para emitir opiniones correctas. Wow. Y todo mundo la quería. Ella, realmente todo el mundo en Alejandría le tenía un gran respeto. Primero que todo le tenía un gran respeto y la querían porque tampoco en ninguna de las crónicas o los historiadores nunca manifestó que ella fuera despótica o que creyera, jajaja, pobres plebeyos, pobres incultos, ignorantes, ¿verdad? No. O sea, imagínate lo que es en ese tiempo el conocer la mecánica del movimiento universal. Y ella lo entendía, y no solo eso, sino que discurría cómo debía ser. Alejandría en realidad era una zona donde hubo muchísimos, donde hubo mucha ciencia. Inclusive a menos de... a poco tiempo de morir Hipatia, bueno, se quemaron la biblioteca. La biblioteca de Alejandría, que fue Híjoles. un golpe terrible para el conocimiento de la humanidad. Yo hay días que todavía amanezco deprimida, pues, de acordarme de eso. No, pues no me digas. Ahora sí que estamos curiosos. No, pero la neta sí. Sí, fue un golpe. Sí, es muy, muy feo. Todo lo que se perdió ahí, sí, qué horror, o sea, todo lo que hubiéramos tenido, toda esa riqueza, se fue, y ni rastro queda. Mira, por darte una idea de lo que se perdió, Esquilo escribió 125 tragedias y sobrevivieron 7. O sea, tal vez en esa proporción te da una idea de la magnitud de los conocimientos que se perdieron en la Biblioteca de Alejandría, que era la depositaria del conocimiento de la humanidad y que fue quemada porque contenía herejías y brujerías. Como en la Segunda Guerra Mundial, la quema de libros. La quema de libros por parte de Hitler. Hay cosas que la gente no debe saber. Exactamente. Hay cosas que la gente no debe saber porque puede ofender a Dios. O puede ofender a la religión, etc. O un régimen, como en el caso de los nazis, ¿no? O sea, esto va contra el régimen. Exacto. Pues resulta que Cirilo de Alejandría, quien fuera el patriarca de Alejandría, la detestaba, literalmente detestaba a Hipatia, le caía muy mal. O sea, envidia, pues. Envidia. Y era porque él, siendo el patriarca, no recibía la cantidad de opiniones, no recibía la cantidad de
de preguntas o nada, o sea, que le preguntaran sobre algo, inclusive hasta a ella le preguntaban de teología, ¿no? Entonces él verdaderamente sentía un celo terrible de Hipatia. Ay, ¿por qué a mí no me preguntan? Pregúntame también a mí. Imagínate sus berrinches con guaraches bizantinos. Pues ahí tienes que... Empezó a generar tal rencor y él tenía su grupo de seguidores. Porque al ser el patriarca, pues un líder de ese nivel en una religión, pues muchísima gente quiere estar pegadita con ellos. Porque sí, dicen, claro. porque si estoy pegadita con él, pues me voy a ir al cielo, ¿no? Me voy a salvar o Dios me va a compensar por ser simpatizante. Uh-huh. Pero llegó a tal grado el odio que, por ejemplo, Orestes, amigo de ella y que era el regente de la ciudad, sufrió un atentado por parte de los seguidores de Cirilo. Híjole. O sea, no, por ser amigo de ella. A ese nivel ya. Y Hipatia tenía tantas simpatías que inclusive en muchas ocasiones la gente se acercaba o manifestaba su idea o digamos su simpatía porque ella rigiera la ciudad, cosa que ella nunca aceptó porque ella decía, no, yo no soy política, Ajá. O sea, no lo decía así, pero decía, no, yo no soy buena para dirigir personas y los destinos de una ciudad. Como Einstein. Tipo Einstein, exactamente. Uh-huh. No, ¿saben qué? Yo pregúntenme sobre algunas teorías, sobre geometría, sobre astronomía y con gusto le platicamos, pero no, de eso yo no me entiendo. Sí, exacto. Hipatia fue llevada al cine, a la pantalla grande en 2009. La interpretó Rachel Weisz. Ajá. Rachel Weisz, ¿te acuerdas la que salió en la momia? En La momia, exactamente. Sí. Aunque su papel más destacado fue la del jardinero fiel. En ella ganó un premio, ganó 2 premios. Okay. No sé si de la Academia, pero sí Globo de Oro y de Cannes. Y es una mujer muy hermosa. Sí. Ella es inglesa, pero de padres, de madre húngara y de padre austriaco. Y ella interpretó el papel, la película se llama Ágora, es del 2009. Por si a alguien le interesa verla, sí hay algunas cosillas exageradas, como todas películas. Siempre en Hollywood le tiene que meter una especie de una condimentación para que sea digerible y rica, digamos, sabrosa, para quien lo está viendo y no se aburra. Entonces, sí, a veces meten ahí algunos elementos que dicen, no manches, ¿de dónde sacaron estas cosas? Qué jaladas. ¿No? ¿Cómo se la jalaron estos güeyes? Pero esta película, si quieren saber más sobre la vida, o básicamente sobre la vida de Hipatia, vean esta película. Ágora se llama, del 2009. El director fue Alejandro Amenábar y fue una película sin pena ni gloria, digamos. Okay. Pero finalmente una película de historia, ¿no? Sobre la gran científica que fue Hipatia. Llegó tanto un momento la envidia que empezó a crecer un descontento contra ella porque Cirilo instigaba que ella era bruja. Ay, es la típica acusación, ¿no? La típica acusación, y que era un hereje. Y pues le empezaron a decir sus amigos, ¿sabes qué? El patriarca Cirilo te trae entre ceja y ceja. Pero ya hablamos con él y ya se le bajó. Pero un día le dicen, ¿sabes qué? Dice el patriarca Cirilo que para que no despiertes ninguna sospecha como hereje, como bruja, pues te hagas públicamente cristiana. Okay. Y ella dijo, no, pues no. O sea, yo ni sé ni qué es el cristianismo, o sea, sé que es una religión y que siguen una persona que crucificaron, pero pues igual a mí no me interesa, ¿no? Cada quien siga a quien quiera seguir y cada quien adora a quien quiera adorar y sigue el rito que quiera seguir, ¿no? O sea, muchas gracias, pero siga participando. Sería hipócrita, ¿no? De su parte hacerlo también. Exactamente, sería hipócrita de su parte, porque no, saben que yo ni creo, ni conozco, ni me interesa. Uh-huh. Esto encolerizó a Cirilo y ella ya tenía algunos años, unos dicen que estaba cercano a los 60, pero si nació en el 370, en el 415 fue cuando la mataron, hablaba de 45 años.
Sin embargo, a 45 años en esa época ya eras un anciano. Sí, cierto. Ya eras un anciano. Y una turba, venía ella en un como carruaje, llega una turba y la baja y la jala de los cabellos, la arrastra de los cabellos y llegan a un templo, al templo de Cesario, y la desnudan. Y la desnudan y no la ultrajan, pero le hacen algo peor, o sea, la empiezan a lastimar. Y esto que te voy a decir realmente me sobrecoge. La empezaron a descuartizar con conchas marinas. La descuartizaron con conchas marinas, literalmente. Y después sus restos los exhibieron por la ciudad como si hubieran hecho una gran hazaña, y finalmente la llegaron a un sitio que se llamaba El Cinarón. Ay, no me escalofrío. Y quemaron sus restos, lo convirtieron en cenizas. No más. Ahí terminó la vida de Hipatia. Y Cirilo fue canonizado. Ah, mira, es San Cirilo. Qué belleza. Sí, Cirilo es santo por los católicos, por ortodoxos y por la religión copta egipcia. Es santo. Pero no conforme con eso, en el siglo XIX, el Papa León XIII lo eleva a doctor de la Iglesia por su... ¿Cómo le dijo? Doctor de la Iglesia por su gran entereza ante el golpeteo de los herejes y de los idólatras de ese tiempo. Ok, no, pues ya, o sea, me queda claro que todos los que le hayan puesto esa definición es porque fueron unos bastardiños que anduvieron matando gente inocente, básicamente. Hay algunos doctores de la iglesia que, pues sí, pues más que doctores eran como más tipo filósofos, ¿no? Ah, sí, bueno, no me refiero más bien a los doctores, me refiero más bien a los que les pusieron que combatieron con interés contra los herejes, sí. Significado, o sea, mataron gente porque no tenían las mismas creencias. Mataron gente de la peor forma. Es algo que durante mucho tiempo le ha sido señalado a Cirilo y a la iglesia por convertirlo santo, pero pues igual la iglesia, pues en eso de nombrar santos, pues no da marcha atrás, pues, o sea, porque el argumento es que fueron otros tiempos, otras circunstancias, etcétera, etcétera. Pero en realidad, al matar a Hipatia, realmente le hicieron muchísimo daño a la humanidad. Hay en la serie de Cosmos de Carl Sagan, sí, que es una serie que salió en 1980 y que yo no me perdí ni un solo capítulo. Hablaba de muchísimas cosas, hablaba del cosmos, hablaba de mecánica cuántica, hablaba de historia, de ciencia, de científicos, de filósofos, y eso se me quedó muy grabado. En el capítulo donde habla sobre Hipatia, él se ve muy triste, no sé si era que ese día así andaba, o si en realidad él estaba consternado por lo que estaba contando. Pero él estaba ese capítulo lo hizo en Alejandría, precisamente. Ah, ok. Y estaba mencionando lo que había sufrido esta mujer y algo que yo no había percibido. Fue la última científica. Tuvieron que pasar 1000 años. 1000 años para que llegara el siguiente científico, que era Nicolás Copérnico. No manches. 1453. O sea, pasaron más de 1000 años. O sea, pasaron 1000 años antes de que hubiera un científico. Había filósofos, pero no había científicos. Y había inventores, pero no había científicos. Fue la última. En ese instante, cuando la iglesia romana se posicionó del mundo, entramos a la era del oscurantismo. Porque de ahí en adelante estaba prohibido pensar. Solamente tenías que hacer lo que la iglesia te decía, lo que la religión te decía. Y digo más bien la religión, porque después la iglesia romana se convirtió en la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Pero tienen muchos santos en común, doctores en común, muchas cosas en común en cuanto a los conocimientos y rituales. Pero no dejaron que nadie que cuestionara el movimiento de las estrellas, el funcionamiento del organismo,
el comportamiento de los animales, etcétera, pudiera tener voz, porque eso podría convertirse en tu muerte. Serías un hereje. Y Hipatia, ante Cirilo, y ante Cirilo, que en ese momento representaba el cristianismo, ella era bruja porque utilizaba métodos y describía fenómenos que nadie podía hacer. Afirmaba fenómenos y los explicaba sin que nadie supiera cómo funcionaban. Por lo tanto, era bruja. Y manejaba y creó instrumentos que le daban conocimiento al hombre, por lo tanto, era también una maga. Tenía todas las características aquellas que amenazaban a la naciente iglesia, y digo naciente porque fue precisamente cuando ella tenía 10 años cuando se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Okay. Y parafraseando a Carl Sagan, la humanidad en ese momento se paró en seco como ciencia. Murió, fue asesinada no solamente una gran mujer, sino una gran científica, y se le hizo daño al corazón mismo del conocimiento de la humanidad con su muerte. Tuvo que pasar un milenio para que de nuevo la ciencia se levantara del golpe tan terrible que había recibido con la muerte de Hipatia de Alejandría. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Qué historia tan interesante y tan poco difundida. Creo que una de las lecciones que nos debemos de llevar en este episodio es precisamente recordar a las víctimas de la Iglesia Católica, que tristemente pues es una institución que sigue vigente hoy en día, pero que creo que se le perdonan demasiadas cosas y pues muchos, no voy a generalizar, muchos creyentes como que hacen la vista gorda. No sé si es por miedo o no sé si es porque es algo que tienes tan dentro de tu corazón y que te da tantas bases para tu vida que no quieres a lo mejor que te destruyan la imagen que tienes de ella, ¿no? Pero hay que aprender a cuestionar, hay que tomar todos los ejemplos históricos que la historia nos da y recordar que muchas veces los personajes que nos hacen idolatrar pues no eran del todo buenos probablemente, y también los miedos que se infunden o las cosas que censuran pues precisamente no es porque sean malos, tal vez es porque para sus propósitos pues no les sirve, por así decirlo. Y pues qué historia tan trágica la de Hipatia, su final es totalmente injusto, pues no la arrebataron. Y vaya, pues peor aún que el personaje culpable de esto, pues ahora sea santo, ¿cómo la ven? Pero bueno, pues la vida está llena de este tipo de situaciones injustas. Lo menos que podemos hacer es recordarlas para que no vuelvan a suceder y siempre, siempre estar cuestionando lo que se nos impone, investigar. Bueno, sin más, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les siga gustando nuestro podcast. Si les gusta, por favor, compártanlo y también, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque eso nos hace un parote, nos ayuda a seguir haciendo contenido y pues a ustedes no les cuesta nada. Y al contrario, les aporta muchísimo y pues también les va a ser más accesible cuando ya empecemos a subir videos, pues ya donde salgamos nosotros, ¿verdad? Muchas gracias y hay que continuar creciendo esta comunidad. Nos escuchamos el próximo episodio. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.